buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Por supuesto, mucha información del ámbito internacional y sin lugar a dudas la situación en la Franja de Gaza es uno de los grandes temas, con actualización ahora de la cantidad de muertos. Lamentablemente uno tiene que llevar esas cuentas, ¿no? Pero sí, ya que hubo una tregua de unas 12 horas, muchos palestinos volvieron a sus barrios completamente arrasados, y las cifras que están dando tanto fuentes palestinas como israelíes es de más de 1000 muertos palestinos, más de 1000 muertos palestinos, en su inmensa mayoría civiles. Sí, han podido actuar justamente los socorristas porque hay 12 horas de tregua, y debajo de los escombros se han encontrado cantidad muy importante, sobre todo de niños y mujeres y ancianos, ¿no? Que son los más desprotegidos, los que menos pueden, los que menos habilidad tienen para protegerse de los ataques que ha sufrido. La verdad que es algo, realmente una crisis humanitaria grave. Y otra cosa que está pasando es en Cisjordania, porque esto pasa en la Franja de Gaza, pero en Cisjordania ya ha habido también levantamientos de jóvenes que están tirando piedras, como repercusión por toda esta situación que se está dando. Y también represión israelí ahí, ya hay 6 muertos, 2 el jueves creo y 4 el viernes, y por eso les preparamos un informe especial sobre Hamás, el movimiento de resistencia islámico, para contar un poco la historia. Alguna vez hace muchos años lo hicimos, esto es recurrente, ¿no? Hemos hecho muchos informes sobre las invasiones israelíes a la Franja de Gaza, porque desde que comenzó nuestro programa, hace casi 10 años, ha habido varias invasiones israelíes a la Franja de Gaza. Lamentablemente siguen siendo actuales los informes de por ahí 4 o 5 años atrás. Exactamente, ¿no? Algunos, efectivamente. Y vamos a tener también, contamos en nuestros estudios con Galo Mora. Él es un artista y político ecuatoriano, uno de los dirigentes históricos, digamos, de Alianza País, este frente que llevó al gobierno a Rafael Correa. Además es muy cercano a Rafael Correa en toda su trayectoria desde su llegada a la presidencia de la Nación. Vamos a estar hablando de varios temas que hoy preocupan a Latinoamérica, temas en los cuales Ecuador jugó un papel muy importante también en todo este proceso de cambio en la última década que se ha dado en la región. Bueno, y el otro informe que tenemos es sobre otro tema que también está en proceso y que es muy grave, y es vinculado a Ucrania. O sea, no solo la región del este de Ucrania, donde, como ustedes saben, los separatistas están enfrentados bélicamente con los militares que manda el gobierno de Ucrania, sino también se suma una crisis dentro del gobierno ucraniano. Ha dimitido, ha renunciado el primer ministro. Vamos a hablar un poco de eso después del informe y vamos a ver qué es lo que puede estar pasando en estas semanas políticamente en Ucrania, mientras siguen, por supuesto, las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y Rusia, etc. Así que, bueno, los invito después a ver ese informe. Y en este informe le contamos cómo nació la organización palestina Hamás, cuáles son sus objetivos y por qué Israel lo considera su principal enemigo. El movimiento de resistencia islámico, en árabe Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, es más conocido por sus iniciales que conforman la palabra Hamás, que en árabe significa entusiasmo. Su aparición pública se produjo en 1987, liderando la Intifada, la revuelta contra la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, que se prolonga desde 1967. Varios líderes de Hamás provienen de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, una agrupación política y religiosa fundada en los años 20 en Egipto. Entre 1967 y 1987, los Hermanos Musulmanes se mantuvieron al margen de la lucha contra la ocupación israelí, que era liderada por la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, que es laica y nacionalista. Para debilitar a la OLP, el gobierno israelí permitió el desarrollo de los Hermanos Musulmanes, que parecía solamente una organización religiosa desinteresada de la actividad política, y alentó que construyeran mezquitas y centros de estudios islámicos por doquier.
Pero la construcción de decenas de colonias israelíes, expropiando miles de hectáreas de tierras, la presencia de los tanques en las calles y la represión cotidiana, tornaron la vida insoportable también para los que solo estaban preocupados por los temas teológicos. El otro factor que politizó a los hermanos musulmanes fue la revolución iraní de 1979, liderada por el imán Jomeini, que mostraba que era posible realizar una revolución islámica, aunque los iraníes son chiitas y los palestinos sunitas. En 1987 estalló una revuelta contra la ocupación conocida como Intifada o Guerra de las Piedras. Allí hizo su aparición pública Hamás, liderado por Ahmed Yassin, un anciano casi ciego y cuadripléjico que se trasladaba en una silla de ruedas y que fue asesinado por un misil israelí el 22 de marzo de 2004. La represión focalizada en la OLP durante décadas permitió que por primera vez en la historia palestina una agrupación religiosa intentara arrancarle el liderazgo a la ya legendaria organización de Arafat, que había abandonado la lucha armada y que en 1988 había reconocido al Estado de Israel e intentaba llegar a un acuerdo con los israelíes en base a las negociaciones diplomáticas. Por otra parte, Hamás se presentó ante los palestinos como una alternativa político-religiosa que decidía continuar la lucha armada contra la ocupación militar israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza y descreía de la diplomacia de la OLP. Los habitantes de Hebrón han secundado una jornada de huelga general en protesta por la muerte ayer de los 3 militantes de Hamás a manos del ejército y agentes de los servicios secretos israelíes. En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Hamás se opuso a estos acuerdos por considerar que no llevarían a la creación de un Estado palestino independiente. Por este motivo, también boicotearon las elecciones a la Autoridad Nacional Palestina de 1996 que ganó Arafat. En 2005, el ejército israelí se retiró de la Franja de Gaza de manera unilateral después de 38 años de ocupación, lo que fue visto por Hamás como una victoria. 10 años después, y con una mayor inserción territorial, cambiaron de postura y se presentaron a las elecciones parlamentarias de enero de 2006 y las ganaron. Esto representó un durísimo golpe para la OLP, que no pudo asimilar la derrota. Fue electo primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Ismail Haniyeh, que tuvo que convivir con el presidente Mahmoud Abbas de la OLP. Al año, hubo enfrentamientos armados entre los dos grupos, principalmente en la Franja de Gaza. La OLP se quedó con el control de Cisjordania y Hamás con Gaza. A la división territorial se le agregó una división política que parecía irreconciliable y la Franja de Gaza quedó aún más aislada del mundo. En diciembre de 2008, el ejército israelí invadió la Franja de Gaza con la intención de destruir a Hamás. Después de 3 semanas de bombardeos masivos y más de 1.400 muertos palestinos, el ejército israelí retrocedió sin haber logrado su objetivo. A comienzos de 2014, la OLP y Hamás comenzaron a limar sus diferencias para conformar un gobierno de unidad nacional, presidido por Mahmoud Abbas, y convocar a elecciones en los próximos meses. La nueva invasión israelí a la Franja de Gaza tiene como objetivo evitar la reconciliación entre la OLP y Hamás. El tiempo dirá si lo logra. Decíamos al presentar este informe que Israel lo considera su principal enemigo a Hamás. También hay sectores musulmanes que consideran a Hamás un problema dentro de la solución, y como incluido en Egipto fundamentalmente, donde esta relación original entre hermanos musulmanes y Hamás parece haber tomado una distancia hoy
Pero eso por el cambio de gobierno, porque mientras Claro. estuvo el presidente Mursi de los hermanos musulmanes en Egipto, tuvo buena relación con Hamas. Cambia cuando el general al-Sisi toma el poder, después están las elecciones y hoy otra vez Egipto tiene la postura de antes ligada a Israel y a Estados Unidos de bloquear la Franja de Gaza. Y mucho cuestionamiento, digo, porque acá este es uno de los problemas que por lo menos a Israel siempre le sirve de excusa para este tipo de acciones. El tema, la presencia de Hamas, el acercamiento de Mahmoud Abbas a Hamas y la posibilidad de un gobierno de unidad nacional que se daba hasta los acuerdos de junio, es decir, muy cerquita en el tiempo, y la reacción a esto de la búsqueda de los líderes de Hamas para eliminarlos, cuando en realidad tampoco aparece claro si los líderes Hamas están en la Franja de Gaza o no están. Además, mataron a sus dos principales dirigentes, lo veíamos en Claro. el informe, y vinieron otros. Y hay varios informes que dicen de gente común, que dice la prensa, que mataron familias enteras de 27 miembros, de 30 miembros, de 15 miembros, y no había nadie jamás entre los muertos, ni siquiera en la familia. O sea, no era una familia que apoyaba a la organización. O sea que, imagínate, realmente, bombardeo desde el aire y avance de tanques, realmente esas imágenes que estábamos viendo, bueno, recién eran imágenes de Gaza en este momento, pero digo, y con 1000 muertos, está casi equiparando a los 1400 muertos que hubo en los ataques de diciembre del 2008. Exactamente. Diciembre del 2008, en el 2009, digamos, es así, a mansalva, ¿no? Es al que caiga. Yo quería comentar algo que esta semana, al menos en Argentina, el tema palestino estalló de alguna manera, porque en Facebook la gente que uno se va encontrando, los amigos, los conocidos, preguntan, es decir, el tema Gaza está muy en la preocupación popular, diría. Y también me llamó la atención que, miren ustedes, hay las imágenes, ¿no? El desastre que es eso. Me llamó la atención que la mayoría de la gente lo piensa como un problema religioso, como un problema entre musulmanes y judíos, ¿no? Y me parece que se pierde un poco la perspectiva de lo que este conflicto tiene, bueno, en todas sus décadas, como tema político, como tema geopolítico. A mí me gusta pensarlo para dar un enfoque diferente a lo que estamos haciendo todos estos últimos tiempos, en que pensar que el Estado de Israel se crea en 1948, es decir, en ese momento en que se está diseñando un nuevo mundo, que es el mundo de la posguerra, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos va a tomar una posición de dominación. Y me parece que es bueno mirarlo desde esa perspectiva, porque ¿por qué Israel, con todo lo que está pasando, no es sancionado? ¿Por qué tiene impunidad? ¿Por qué no se reúne el Consejo de Seguridad y dice no puede haber este ataque a los civiles? ¿Por qué puede transgredir las leyes del derecho internacional? La respuesta la conocemos todos, es porque es el gran aliado de Estados Unidos en la región. Estados Unidos necesita a Israel que haga lo que hace para tener control y dominio sobre esa área de recursos naturales importantísimos, por supuesto el petróleo y tránsito comercial en el canal de Suez, es decir, es una zona en el mundo fundamental y necesita tener ahí un país que controle al resto. Eso me Decían parece un gendarme, mucho tiempo lo definían como el gendarme de los Estados Unidos en la región. Durante décadas se lo definía así. Es la plataforma militar de espionaje, de control de esa zona para seguir dominando. Y eso me parece que explica por qué puede impunemente. Estados Unidos lo hace, un poco volviendo a lo que vos decías, Raúl, de las excusas, ¿no? Estados Unidos cuando hace esto que invade Libia o ataca a un país dice, bueno, porque yo tengo la responsabilidad, yo soy el país, un país especial, soy una nación elegida y tengo la responsabilidad de proteger al mundo. Israel lo hace desde la victimización, ¿no? Lo hace desde el lugar... A Estados Unidos tampoco se lo sanciona cuando lo hace. Por eso digo, por eso los pongo en Claro. paralelo, porque en realidad es lo mismo, es como una asociación para mantener este mundo en el que todavía está dominando los Estados Unidos y un mundo que, en mi opinión, tal vez sea una expresión de deseo, está un poco entrando en crisis y cayéndose, ¿no? Ahora, volviendo a las imágenes que estábamos viendo y a los datos de más de 1000 muertos, aclaremos, lo hicimos en el noticiero de la televisión pública también durante la semana. Las imágenes son horripilantes y no las estamos mostrando. Siempre es un debate en el periodismo, ¿no? ¿Hay que mostrar o no hay que mostrar las imágenes? Hoy estaba viendo imágenes que están dando varios periodistas y medios de comunicación de la Franja de Gaza y es tierra arrasada. Tierra arrasada. A mí me hizo acordar
cuando estuve en el 2006 en Beirut, después de la invasión israelí al Líbano, en el sur del Líbano, que bombardeó también masivamente Beirut, y había lugares en el centro de Beirut donde había un hueco, directamente no había quedado nada, pero nada, y metros de nada, rodeado de edificios gigantescos similares a los que había antes. Ahora, esto no es casual. Varios funcionarios israelíes de primer nivel en los últimos años han dicho que iban a devolver a la Franja de Gaza a la Edad Media. O sea, no son interpretaciones nuestras, ¿eh? Son citas textuales de varios ministros israelíes que lo dijeron respecto de la Franja de Gaza y también lo dijeron respecto del Líbano, respecto de Beirut. O sea que hay una política sistemática. Si no, uno no puede comprender por qué estos bombardeos masivos donde saben perfectamente que la mayoría de los muertos son civiles. Y eso tiene algo además que es muy complejo de decir, pero que es uno de los puntos y tiene que ver con la demografía. Es decir, los palestinos tienen muchos hijos y los mismos israelíes, yo he hablado por ejemplo con el director del diario Haaretz, estando allá en Israel, que ellos mismos dicen, para nosotros es un peligro la progresión demográfica de los palestinos. Hoy, en la zona, digamos, que donde está Israel, son el 70%. Temen que en 20 años sean el 50%. Es decir, el tema de que la mayoría, por eso muchos dicen, bueno, no lo pueden considerar ciudadanos como en el mismo nivel de igualdad porque superarían la cantidad de israelíes. Así que ese tema es un tema realmente de por qué aparecen estas matanzas, ¿no? Porque la verdad que son matanzas, estos baños de sangre tiene también que ver con ese tema. Y quiero agregar algo más respecto a las imágenes, y es que ya hubo 2 periodistas expulsados por pasar imagen, 2 periodistas vinculados a cadenas norteamericanas, expulsados es una palabra un poco fuerte, en realidad a la mujer de la CNN la pasaron como corresponsal en Moscú, y a Ayman Moyeldin de la NBC, que era corresponsal de la NBC, lo sacaron porque dijeron que era un problema de seguridad, solo que él mismo en su blog pone que lo sacaron a él, pero mandaron a otro corresponsal que es Richard Engel. Entonces no era por un problema de seguridad, porque si era por un problema de seguridad no mandaban a ningún corresponsal después, ¿no es cierto? Bueno, Juan Gómez... Perdóname, y ambos fueron, digamos, el pecado que cometieron fue justamente mostrar y con toda crudeza lo que está sucediendo. Yo iba a decir, hay un periodista del diario El País de España que está haciendo crónicas desde la Franja de Gaza, se llama Juan Gómez, que él además vio con sus propios ojos cuando bombardeaban en la playa y mataban a varios pequeños, o sea, chicos, que dijo claramente, el ejército israelí les dijo, jamás los utiliza a ustedes como escudos humanos, mejor váyanse por vuestra propia seguridad. Y él dijo, no, obviamente esto es para que nosotros no podamos informar. Y además es interesante la utilización de la expresión esta de escudos humanos, que más allá de que creo que es un atentado a la inteligencia, el hecho de plantear eso, de que jamás son todos bárbaros, que lo único que les importa es que muera más gente, es la típica postura colonial. Estaba revisando artículos viejos, no es la primera vez que los israelíes dicen esto respecto de los palestinos. Siempre los palestinos son bárbaros, que no les importa la vida y que usan a la población local como escudos humanos. Pero lo decían también los norteamericanos en Vietnam y lo decían los franceses en Argelia. O sea, todo se resolvería si ustedes no tuvieran la dirigencia política que tienen. Si ustedes nos hacen caso, exactamente, si hacen lo que nosotros decimos, no tendrían problema. Exactamente, si ustedes hacen lo que nosotros decimos, no tendrían ningún problema. Pero como están liderados por bárbaros, fanáticos, asesinos, que no les importa la vida humana, nosotros tenemos que intervenir. Y siempre es bueno recordar una frase que en su momento decían los dirigentes del Frente de Liberación Nacional en Argelia cuando los acusaban de poner bombas en café frente a civiles. Decían, denos aviones y nosotros no vamos a poner más bombas en cafés donde hay civiles franceses. Claro, está bueno lo que vos decís, porque vale la pena recordar que acá se trata del 6º ejército más poderoso del mundo, que es el de Israel, con una tecnología súper sofisticada, y un país, como un Estado, digamos, que no es Estado, que no es nada. Tampoco es exactamente, que no tiene ejército. No, que no tiene aviones, que no tiene buque de guerra, que prácticamente no tiene tecnología, que bueno, no tiene agua potable, imagínate. Las cifras muestran la disparidad militar, pero aún así
se repite esta historia colonial. No pueden destruir a los más débiles. Los norteamericanos no pudieron destruir a los vietnamitas, los franceses no pudieron, a pesar de los 132 años de ocupación colonial de Argelia, destruir al Frente de Liberación Nacional, y además no entienden por qué la gente apoya a esos movimientos y considera que la responsabilidad de absolutamente todo lo que sucede es del ocupante. O sea, hay una visión casi ingenua de las potencias coloniales de creer que los problemas, como decías antes, se resolverían si no tuvieran esos dirigentes políticos. Bueno, o sea que es falso. No es ingenuidad, es la forma en que se presenta, obviamente, para tranquilizar algunas mentes y de alguna manera para manipular la información. Yo, en ese sentido, todo esto que está pasando en Gaza a mí me duele muchísimo porque me supongo que te pasa a vos. El otro día escuchaba una magnífica columna de Mario Weinfeld y de Sergio Viñeski en Radio Nacional, en el programa que tienen ellos en Gente de a Pie, donde ellos como judíos realmente sentían lo que a veces te puede pasar a vos, Pedro, ¿no? Un sentimiento de mucha contradicción porque al criticar lo que está sucediendo, muchos de sus familiares o amigos judíos los critican, pero en ese sentido yo pienso que un pueblo tan humanista como ha sido, que ha tenido gente extraordinaria como Spinoza, como Freud, o como incluso como Chomsky o como Barenboim, tenga que en este momento pasar un momento tan oscuro, ¿no? Bueno, vos fijate que si bien esto es un debate dentro de las comunidades judías, a las dirigencias comunitarias judías en diversos países les cuesta mucho movilizar a su gente apoyando a Israel frente a las imágenes que se ven. De hecho, en la Argentina hubo una muy pequeña manifestación organizada por la dirigencia comunitaria judía donde hubo menos de 1000 personas. Yo me refería al truco, lo que vos decías, a la manipulación o al truco, porque de alguna manera se hace sentir culpable o se hace sentir que se está traicionando, se está fallando, cuando en realidad uno está defendiendo, fuera el país A que bombardea el país B, uno siempre estaría, digamos, si lo hace de la manera que está haciendo Israel, siempre defendería al país B, es decir, más allá que sea Israel o que cual sea el país, ¿no es cierto? Me parece que con el truco de la victimización se está, de alguna manera, manipulando o escondiendo el verdadero motivo que, vuelvo a insistir, para mí es geoestratégico. Hay un problema, igualmente hay un problema de dimensiones, ¿no? Que el problema acá, el problema humanitario me parece que tapa cualquier otro tipo de consideración. Así como decías al principio, no es un problema, no se puede circunscribir a un problema religioso, pues si no, no se comprende. Hay un problema político que aparece tapado también, digamos, porque el tema, porque el tema de Hamás, que era un poco el eje del informe, Hamás no reconoce el Estado de Israel. También ahí tenés un problema político. Pero están dispuestos a negociar, lo han manifestado en más de una oportunidad. Ahí está la diferenciación entre OLP y Hamás, me parece. Igual el problema no es Hamás, porque Hamás nació en el 87 y la ocupación de Cisjordania y Gaza es del 67. Entre el 67 y el 87 no existía Hamás. Sí, bueno, pero del 87 para acá también hubo procesos de paz que aparecían como con posibilidad de avanzar y que se cortan en el 2006 cuando Hamás, primero la división que se da entre OLP y Hamás, cuando Hamás sigue la lucha armada, OLP no, y después cuando va a elecciones y gana. La OLP también durante muchos años se negó a reconocer el Estado de Israel, hasta que cambió porque la realidad lo llevó a cambiar. En Hamás hay un proceso similar, porque lo que ellos quieren hacer es gobernar y tener una cierta estabilidad y demostrar que son mejores que la OLP gobernando. Es que tampoco le dan la oportunidad, porque vos fijate que siempre se dice, por lo menos Israel dice, no tenemos un interlocutor válido en Hamás. Bueno, hay que dar la oportunidad, como el caso de la tregua. Quieren hablar de tregua y no dan ninguna de las cosas que pide Hamás, entonces es muy difícil llegar a una tregua en esas condiciones, ¿no? Bueno, es un tema que no se puede agotar en 2 o 3 minutos, ¿no? O en 5 minutos. Félix Taylor. Félix Taylor, vamos ¿Cómo a les va? entonces. Muy buenos días. ¿Cómo están? Jornada muy fresca en la capital federal. Atención, sensación térmica 7 grados 5, 8 grados 4 la temperatura. Estamos en vivo hasta las 13:30, como lo hacemos sábado a sábado. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros al 0800 444 1777 45350709. Allí se comunicó con nosotros Rivarola de Reconquista. Dice que felicita por el programa, que repudian lo que está ocurriendo. Felipe de Morón, felicitaciones. Hoy entendí todo. Es un orgullo tener un programa como este. Hoy es un programa genial, nos dice Felipe de Morón. Y Silvia de Los Cardales, para Pedro Brigger, dice si puede hablar de Yitzhak Rabin, que los judíos lo lloraron mucho, hizo mucho por la paz, y saluda a Telma y a todos, por supuesto, en el programa y nos felicita. Muchas gracias, Silvia. Recordemos que lo asesinaron justamente por llevar adelante el proceso de paz con los palestinos. Sí. Bueno, algunos...
Perfecto, Pedro, como siempre, tan preciso. Usted, ¿cómo de precisión hablamos? Tenemos que hablemos de los datos de la incógnita de hoy. Recuerden, podemos a consideración de ustedes algunos datos de un personaje que queremos destacar en el día de hoy y les vamos a ir dando pistas. Por ejemplo, este señor que ustedes ven allí es hijo de padres ingleses. Nació en Shanghái. Durante la Segunda Guerra Mundial fue encerrado junto con su familia en un campo de concentración japonés. Allí está. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Y tenemos muchísimo material para llevarles hoy a todos ustedes, como siempre, en Visión 7 Internacional. Y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. La actualidad política en Ecuador, con la presencia de Galo Mora en nuestros estudios, asesor del mandatario Rafael Correa, analizamos el presente y el futuro del país ecuatoriano y su participación en el contexto regional. Además, Ucrania. ¿Quién derribó el vuelo MH17? En un conflicto sin solución en puerta, Kiev, Moscú y los separatistas prorrusos intercambian responsabilidades por el trágico derribo del avión de Malayan Airlines. Luego de la pausa, le contamos esto y mucho más. Ya volvemos, no se vayan.